Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a ver un video para resolver el problema de los espacios invisibles, espacios vacíos o en inglés dead spot. Entonces, yo eso pasa mucho cuando te pasan un vehículo especial y lo guardas mal o cometes algún error, entonces el vehículo especial se pasa pero no se ve, queda invisible. Si tú lo pides al mecánico, el mecánico te lo entrega, pero acá en las instalaciones siempre va a quedar así, y entonces eso no es la idea. Para resolver ese problema vamos a hacer lo siguiente: vamos a salir de las instalaciones. También les voy a mostrar que si quisiéramos, por ejemplo, reemplazarlo solamente comprándolo, no podríamos. Acá le damos comprar y como pueden ver, eh, ya hemos desbloqueado el vehículo. Entonces no se puede resolver así de fácil, pero hay una solución mucho más fácil. Necesitamos un garaje que tenga un auto y que tenga espacio, donde sea. Yo tengo estos aquí cerquita, pero si tú tienes solamente este garaje y acá tienes un auto y tienes espacio, ese te sirve. Eso no es un garaje, es un apartamento, pero tiene garaje. O sea, es un garaje o apartamento o lo que sea, en el club nocturno, lo que sea, te sirve. Listo, pero tienes que tener espacio. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamar donde está ese garaje y vamos a pedir un auto de ese garaje que yo les estoy diciendo. En mi caso voy a pedir un Elche. Ese en mi caso sería este de acá. Tiene espacio para 6 vehículos y solo tengo 3, entonces me sirve perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es algo muy importante, es que las instalaciones deben estar llenas. No se les olvide eso, importante, instalaciones llenas. Vamos a darle que sí, vamos a reemplazar un vehículo. Nos pregunta que si sacamos un vehículo de las instalaciones y le vamos a decir que sí. Listo. El paso siguiente entonces es reemplazar el vehículo que trajimos por el Canjali o el auto, en su caso, que tengan en espacio invisible. Listo. Ahora muy importante. Esto es bastante importante y por eso yo tengo lleno de LGs mi garaje. Deben reconocer muy bien qué autos tienen acá. Pues a mí en mi caso, yo sé que tengo estos autos y esto es otro espacio muerto que tengo para arreglar. Pero estamos arreglando el del Canjali. ¿Listo? Entonces, tienen que recordar los autos que tienen. Eso es muy importante. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 L's. Nos vamos a salir de las instalaciones.
Y vamos a hacer algo, vamos a llamar al mecánico. Y tenemos que recordar qué vehículos teníamos en las instalaciones. Y como pueden ver, acá hay un vehículo que no estaba en las instalaciones. Es este. Este vehículo no estaba en las instalaciones. Listo. Les voy a mostrar. No sé si ya les mostré. Todavía no hemos resuelto el problema del Kanhali. Todavía no se puede comprar. Hemos sustituido el vehículo, pero no se puede comprar. Eso, compra pendiente, fallida. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar al mecánico otra vez. Y le vamos a pedir... Vamos a pedirle ese auto que está en las instalaciones, que es diferente a todos los demás y que no nos aparecía cuando mirábamos antes. Les dije que miraran muy bien qué vehículos habían en las instalaciones y habían solo LGs, no había este auto. ¿Qué vamos a hacer con este auto? Lo vamos a guardar en un garaje, en el que sea. Puede ser, como les dije, el del Eclipse Towers o el del que sea, pero que tenga espacio, no que esté lleno, que tenga espacio y que se pueda ir, y eso, no, que tenga espacio para almacenarlo. Listo. Eso es todo. Problema solucionado. Como pueden ver, acá está el Kanhali pues que tenemos. Ese lo podemos pedir, ya se puede ver. Pero si lo mandáramos para las instalaciones otra vez, quedaría en espacio invisible. Acá sí lo podemos ver. Pero lo que ya podemos hacer, y lo importante, es que ya podemos comprar otro Kanhali. Ya lo podemos comprar y podemos hacer el truco de pasar, que nos pasen otro. Como pueden ver, ya lo puedo comprar, miren. Instalaciones, me dice que sí. Eso antes no se podía, antes me decía que no. Si le doy que sí, me dice que lo reemplace, pero no lo voy a hacer porque no voy a gastar mi dinero. Mentiras, que sí lo voy a hacer para que ustedes vean. Listo. Tacaño, 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 y con plata, tacaño. Bueno, entonces, como vieron, ya se puede comprar. Antes eso no se podía y ese era el problema. Entonces, aunque tenga este ya acá, nosotros lo que queremos en las instalaciones es que se vean los vehículos cuando entremos. Por ejemplo, el antidisturbios, el Kanhali, el tanque. Y también, por ejemplo, está el antidisturbios, el Kanhali, y hay otro también ahí, el Cherno. Ese también a veces nos queda en espacio en blanco y esta es la solución. Listo. Entonces, al principio del video, como ustedes pueden ver, el tanque no se veía. Ahora vamos a entrar a las instalaciones normalmente.
Bueno, entonces como pueden ver el auto, el tanque no se ve todavía, pero es porque no está acá en las instalaciones. Nosotros ya lo compramos, el tanque de serie, pero como pueden ver no está. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a montarnos en un auto de las instalaciones cualquiera. Y aquí lo que vamos a hacer es buscar en dónde está el tanque. Normalmente debería estar en el garaje de donde usaste el auto para hacer el truco de pasar autos amigos. Pero si no te acuerdas cuál es, pues te toca empezar a buscar en cuál de estas partes hay un tanque que no debería estar. Por ejemplo, si yo miro acá en mi apartamento, acá no debería haber un tanque. Si yo miro acá tampoco. Pero si yo miro acá, acá hay un tanque de serie. Entonces ya sé que acá en el 244 North Cake hay un tanque. O también puedo ir aquí a resumen. Y por acá arriba dice tu TM Kanhali ya se entregó en tu garaje 244. Listo. Entonces esa es la forma de saber dónde está el tanque. Importante, debe estar lleno el garaje donde esté el tanque. Entonces vamos a verificar acá. Es el 244. Vamos a llenarlo. Vamos a llenarlo. Está acá. Ya está lleno. Eso es lo importante. Ahora me voy a teletransportar. Porque yo sé cuál es este apartamento. Voy a usar Anahuac para teletransportarme. Si ustedes no saben cómo, pues cómo no van a saber cómo si ya hicieron un truco de pasar autos amigos. Es como imposible. Entonces vamos a usar Anahuac. Nos transportamos a donde está cerca al apartamento, donde está el tanque. Recuerden, el tanque tiene que estar, perdón, el apartamento debe estar lleno de vehículos para que nos dé la opción de pasarlo a las instalaciones. Entonces, en este caso vamos a conducir hasta allá y vamos a hacer el cambio correspondiente. Me pregunta que si está lleno, le digo que sí, que si lo quiero cambiar por algún auto y le digo que sí por el Kanhali. Ahora vamos a volver a las instalaciones para verificar qué pasó.
Bueno, aquí ya llegamos a las instalaciones otra vez y como se pueden dar cuenta el tanque todavía no se ve. Aquí lo vamos a verificar, pero este es el último paso ya que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el juego y lo vamos a volver a abrir. Listo. Ese es el último paso. Y listo, señores, esa es la forma de solucionar el problema de espacio muerto o espacio vacío. Lo pueden hacer si tienen el Chernobyl o el antidisturbios malo. Como pueden ver, ya nos podemos subir en él. Como yo lo tenía modeado, pues me salió modeado. Pero pues si ustedes lo tienen normal, pues obvio que les va a salir de serie, ¿cierto? Pero ya pueden usarlo y pueden entrar con las instalaciones normalmente también y no va a haber ningún problema. Entonces ese es el truco de el día de hoy. Espero que les sirva. Yo sé que no mucha gente utiliza o sabe pasar a otros amigos y les pasa este tipo de cosas. Entonces háganlo como yo lo hice y les va a funcionar. Nos vemos en un próximo video. Nombreo. Chao.